A ver. Listo, ya ¿Sí estoy grabando otra vez. ¿Sí? ¿Ya te permite? Perfecto. Sí, muchas gracias. Y ahora sí ya puedes continuar. Sí, muy bien. Muy bien, ¿ya están todos? Si quieres, Fer, ve iniciando ya que se vayan sumando el resto. Sí, si es que estaba viendo una persona que quiere unirse, ya le Ok. puse que se una, pero como que no puede, no lo sé. Es que dice uniendo, Y no, pero no desde es. hace un rato. Debe ser su señal. Y ahí aprovecha por si tienen dudas al respecto de lo que los dijiste, Sí, los tiempos y todo, de una vez para que aprovechen. perfecto. Vale, Sí. gracias. Sí, está bien, Jim, gracias. Muy bien, bueno, espero que ya estén todos. Vamos a continuar. Entonces comentábamos, como les decía, el metabolismo realmente, todas sus reacciones químicas se ejecutan, se llevan a cabo en el interior de las células, pero de pronto los espacios que se encuentran afuera entonces también participan, por ejemplo, de los intercambios de sustancias químicas. Una célula, por ejemplo, el músculo, ¿no? Genera cantidades importantes, por ejemplo, de alanina, que es un aminoácido que lleva en su estructura grupos amino. Es una manera como el músculo, por ejemplo, maneja su exceso de amoníaco, ¿sí? Lo que hace es fabricar alanina, que en su estructura lleva incorporado el amoníaco en forma de un grupo precisamente amina, alfa-amino, perdón, un grupo amino, y de esta manera la alanina puede pasar a la sangre. Durante el viaje a través del sistema circulatorio, la alanina entra en contacto con el tejido hepático, atraviesa la membrana, es transportada a través de la membrana al interior, y ya en el interior la alanina entrega precisamente esa parte del nitrógeno que el músculo ya no requiere, es parte de los desechos, y termina de procesarla para su expresión, por ejemplo, en forma de urea. Entonces vean cómo en ese sentido, por ejemplo, el exceso de amoníaco, entonces, producto, por ejemplo, del catabolismo de proteínas, el músculo lo maneja convirtiéndolo en alanina, haciéndolo formar, de hecho, parte del piruvato y convirtiéndolo en alanina. Tiene las vías metabólicas necesarias para ello. Tiene las vías en este caso se llaman de transaminación,
para poder colocar el nitrógeno en el piruvato y fabricar alanina. La alanina, que es un aminoácido, abandona el músculo, pasa a la sangre, al torrente sanguíneo y alcanza el siguiente tejido, digamos, metabólico de destino, que es el hígado. En el interior del hígado, la alanina se reconvierte, ¿sí? Y de esta manera se entrega en ese momento el nitrógeno que viene del músculo, y entonces este nitrógeno a su vez se puede convertir en lo que es urea, que luego ya también se pasa a la sangre para su excreción final. Entonces vean cómo esta interconversión del nitrógeno en moléculas que se puedan movilizar requieren procesos químicos que se ejecutan en tejidos muy específicos, el músculo y el hígado. Pero la sangre, ese espacio, ¿no?, que tiene agua y otras sustancias y además de células, participa finalmente entonces en el metabolismo del nitrógeno, permitiendo que una molécula se mueva de un tejido a otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esos espacios y las condiciones que se encuentran en ellos participan del metabolismo, podemos decir que participan del metabolismo, ¿sí? Pero no necesariamente porque ahí en ellos se ejecuten reacciones metabólicas. La mayoría, repito, se ejecuta en el interior de las células. Muy bien. Y en ese sentido, vean, y con el ejemplo que acabo de comentar, hay que entender que las membranas de las células, lo que ustedes ya saben, son sistemas muy complejos. De hecho, estructuralmente son bicapas lipídicas, es decir, es una estructura hecha con base en un lípido muy específico, fosfolípidos, que de entrada supone una barrera para el paso o el cruce de una gran cantidad de sustancias. De tal manera que entonces, en esa bicapa lipídica, tenemos también la presencia muy importante de proteínas. Proteínas que se encuentran a su vez covalentemente unidas a otros grupos químicos que terminan haciendo el papel como de agentes de aduana. Son transportadores. Es decir, las sustancias químicas que abandonan la célula o que entran a la célula tienen que atravesar las membranas celulares, por supuesto, pero no lo hacen de manera indiscriminada. No cualquier cosa puede pasar fácilmente a través de la membrana, ya sea para entrar o para abandonar la célula. Por lo tanto, una parte importante de las moléculas, de las sustancias químicas que entran a la célula, entran por lo que se llaman diversos mecanismos de transporte, que son realmente mecanismos o procesos de transporte ejecutados precisamente por moléculas o por complejos de proteínas que se encuentran en las membranas. Ahí, como pueden ver en la diapositiva, las proteínas que se encuentran en la membrana, ¿no?, pueden de hecho atravesar completamente la membrana citoplasmática, lo que sería una proteína integral, ¿no?, de tipo globular, como la que está indicada ahí. Hay células que son, proteínas que ven más, por ejemplo, hacia el citoplasma, otras que realmente están más en contacto con el medio extracelular, pero algunas de estas proteínas, no todas, sirven para transportar entonces al resto de las sustancias químicas. Toman entonces, por ejemplo, una proteína, un transportador proteico, puede tomar glucosa del medio extracelular y movilizarse literalmente a través de la membrana para que ahora esa glucosa se encuentre del lado citoplásmico y ya pueda, por ejemplo, empezar a ser metabolizada a partir de glicólisis. Entonces, la glucosa no puede atravesar libremente la membrana, ese es el punto. Y otras sustancias químicas les pasa lo mismo. En cuanto se topan con la membrana, ya sea por el lado de afuera o por el lado interno, estas sustancias, estas especies químicas, no pueden atravesarla. Necesitan alguna proteína que las lleve de un lado al otro. Y entonces, como parte de la regulación, las células tienen una gran cantidad de mecanismos de transporte a través de sus membranas que, controlando estos transportadores, por lo tanto, pueden también controlar o regular la cantidad y tipo de sustancias que en un momento dado atraviesan la membrana. Entonces, la célula puede decidir, vamos a decir así,
el tipo y cantidad de sustancias que pueden entrar y que pueden salir de ella, porque precisamente controla las puertas de entrada, que son todos estos mecanismos de transporte, ¿sí? Los mecanismos de transporte, de manera muy sintética, muy resumida, se clasifican en mecanismos de transporte pasivo y mecanismos de transporte activo. La diferencia está en la inversión de energía que se tenga que hacer para que las sustancias o especies químicas puedan atravesar la membrana. Los mecanismos de transporte activo, en ese sentido, utilizan la energía libre, la energía almacenada en lo que se llaman los gradientes. Ustedes seguramente han aprendido, ¿no? De cursos pasados, por ejemplo, de química y de física quizás, cuando hablaron de temas o abordaron temas como la ósmosis, que en la naturaleza tenemos una tendencia que consiste en lo siguiente. Cuando yo de pronto tengo un par de espacios o divido un espacio más grande en dos, y en uno de ellos empiezo a concentrar, por ejemplo, un conjunto de moléculas, y estoy, por ejemplo, en un medio como el agua, lo que se observa es que si yo permito que esas moléculas se muevan libremente, esas moléculas no se mantienen juntas, no se mantienen concentradas. Por ejemplo, si yo las concentro primero poniendo una pared entre los dos espacios, que me dividan los dos espacios, estas partículas en un espacio se van a mantener así un rato porque la pared impide que se muevan de aquí para acá. Si yo quito la pared, lo que voy a observar ahora, cuando haya un contacto entre ambos espacios, es que las partículas que estaban concentradas de un lado empiezan a moverse hacia donde tengo o no tengo partículas o tengo muy pocas. Es decir, el gradiente que yo construí, entendiendo gradiente por el hecho de que hay un punto donde tengo más partículas que otro, el gradiente se pierde de manera espontánea. Las partículas concentradas, si tienen libertad de movimiento, tienden a moverse hacia los espacios donde no hay partículas o donde hay menos partículas, de tal manera que después de un rato, si yo voy y me fijo, encuentro ahora las partículas distribuidas de manera homogénea en todo el espacio. Entonces, ese fenómeno se puede verificar aquí con las células. La pared que divide un par de espacios sería la membrana, ¿sí? Sería la membrana citoplasmática, y por un lado tendría el interior, que es el espacio citoplasmático, y por el otro el exterior, que es el espacio extracelular. Entonces, por ejemplo, si tengo un grupo de moléculas más concentradas del lado extracelular, si yo permito o abro una puerta, pongo un transportador que permita de pronto la conexión entre ambos espacios, yo puedo observar que las moléculas, por ejemplo, si fuera el caso, concentradas hacia el espacio citoplásmico donde la concentración es menor. Se dice que las moléculas se están moviendo a favor de gradiente. Y todo lo que tengo que hacer, si las moléculas no pueden atravesar libremente las membranas, es poner un mediador, una proteína que, por ejemplo, presente una especie de poro en su interior, una proteína que atraviese la membrana para poder conectar ambos espacios, que abra ese espacio entonces interno, y entonces las moléculas, como ustedes ven del lado izquierdo, como está esquematizado, van a empezar a moverse del lado donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. Y lo hacen en principio hasta que se alcanza un equilibrio, una concentración igual de uno y de otro lado, ¿sí? Entonces, eso es moverse a favor de un gradiente, utilizar un gradiente para movilizar algo. Lo concentro más de un lado y luego le permito que se mueva al otro espacio donde está menos concentrado, y no hay que empujarlo, no hay que hacerle nada. Las partículas se van a empezar a mover de donde están más, donde hay más partículas por unidad de volumen, a donde hay menos. Ese fenómeno de entrada se llama difusión. Se dice las partículas tienden a difundir. Y entonces una gran cantidad de sustancias pueden entrar a las células, por ejemplo, salir de ellas por medio de fenómenos de difusión, aprovechando el gradiente. Nada más le pongo, repito, un mediador para que puedan pasar, y aprovechando ese gradiente pueden difundir, yendo de la mayor concentración a la menor concentración. Es un fenómeno físico-químico que las células han evolucionado para aprovechar
en su beneficio y permitir de pronto sacar o meter sustancias. Y es lo que tienen en el lado izquierdo, ¿sí? Y hay dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple simplemente, el nombre hace alusión a que permito que haya una especie de poro o hueco, ¿no? A través de la proteína que me permite el contacto entre los espacios. Y entonces ya nada más las moléculas se mueven a través de esa proteína, porque recuerden, no pueden atravesar libremente la membrana y pasan del otro lado, ya sea de afuera hacia adentro o al revés. O puede tratarse de una difusión de tipo facilitado, que ahí significa literalmente que la proteína que se encarga del transporte hace interacción física del lado donde se encuentran las partículas y luego la moviliza hacia el interior, por ejemplo, o al revés. En ambos casos, el movimiento es a favor del gradiente, ¿sí? Entonces las proteínas nada más van a estar funcionando como mediadores. Pero ¿qué sucede? En otro tipo de condiciones, la célula se ve obligada también a transportar, pero sustancias en contra del gradiente, ¿sí? Es decir, llevar sustancias o partículas de donde está menos concentrado al lado donde está más concentrado. Eso, por ejemplo, lo hace para establecer diferencias de concentración iónica, por ejemplo, a través de las membranas neuronales, y permitir establecer lo que se llama el potencial de membrana de esas células, del cual depende la generación de los impulsos nerviosos. Entonces, ahí tiene que hacerlo al revés, tiene que llevar de donde hay menos concentración a donde está más concentrado. Y vean qué es lo que pasa ahí. Si yo dijimos, dejo que las partículas se muevan como lo hacen de manera espontánea, observo que se mueven de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? De manera espontánea. Entonces, si yo quiero movilizar una partícula de donde está menos concentrada a más concentrado, ahí tengo que hacer trabajo, porque la tendencia es al revés, lo que acabamos de decir. Por lo tanto, si yo quiero más que dispersar y difundir, concentrar, tengo que empujar a las partículas de un lado al otro. Y entonces ahí tengo que aplicar una fuente de energía, que normalmente es el ATP, por ejemplo. Las llamadas bombas iónicas, ¿no? Se denominan ATPasas, utilizando una reacción donde hidrolizan el ATP, se libera energía y aprovechan para bombear literalmente esas partículas del lado donde están menos concentrados a donde están más concentradas. Es el caso de la bomba de agua de las que les hablaba hace rato. Yo no espero que el agua solita, ¿no?, pase del suelo hacia el techo. Yo necesito ponerle una bomba que implica hacer trabajo, invertir energía. Cuando la célula quiere mover una partícula de una región de baja concentración a una de concentración mayor, tiene ese problema. Es como tratar de bombear agua, ¿no? O llevar agua del piso al techo. ¿Qué es lo que hago? Hago trabajo. Pongo una bomba que, haciendo trabajo con energía, pues me lleve el agua al techo. Aquí es el análogo con la célula, ¿sí? Para empujar a la partícula del otro lado, lo tiene que bombear. Entonces puede utilizar una bomba, por ejemplo, donde, repito, usando ATP, puede hacer el trabajo. Una gran cantidad de procesos también, un cierto número de procesos en la célula, por ejemplo, ¿sí? Pues claro que la célula requiere llevar las cosas hacia donde están de pronto más concentradas. Y entonces es ahí donde tiene que aplicar una fuente de energía como el ATP. Ese tipo de transporte se llama transporte activo, ¿sí? Entonces el transporte pasivo se utiliza, o más bien se lleva a cabo sacándole provecho a el gradiente. Es un movimiento a favor de gradiente. En el transporte activo, ahí tengo que invertir trabajo, por ejemplo, hidrolizando ATP, para hacer lo contrario, ¿sí? Llevando en contra de una mayor concentración las sustancias, ¿sí? Hay un poquito ilustrado, ¿no? Cómo entonces se están moviendo cosas de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, a través de difusión facilitada, permitiendo el libre paso, o a través de transporte activo, bombeando y empujando las cosas de un lado hacia el otro. Y ese trabajo lo hacen las proteínas, una cierta clase de proteínas que se asocian con otras proteínas
y sirven de transportadores. Entonces, una buena parte de las proteínas que tenemos en nuestras membranas citoplasmáticas permiten estos intercambios de masa por medio de transporte, ya sea activo o transporte pasivo. Y esto está conectado con el metabolismo precisamente porque las sustancias que genera el metabolismo, que se denominan metabolitos o metabolitos intermedios o intermediarios, ¿sí? De pronto tienen que abandonar o pasar de un espacio al otro. Y recuerden, aquí hablar de espacios es prácticamente hablar de fronteras hechas de bicapas lipídicas, de membranas similares a las membranas citoplasmáticas. Por ejemplo, en el caso que comentaba, de pronto necesito llevar a cabo oxidación de ácidos grasos para obtener energía, ¿sí? Porque no dispongo de suficiente glucosa. Ese proceso que se denomina, esa ruta metabólica que se denomina beta-oxidación, dijimos, bueno, se ejecuta en el interior de las mitocondrias. Por lo tanto, tengo que movilizar ácidos grasos al interior de las mitocondrias. Entonces, eso implica, de entrada, que me tengo que mover de un espacio al otro y lo tengo que hacer atravesando una membrana. En este caso hay que atravesar la doble membrana de la mitocondria, que es una, en ese sentido, en composición es similar a la membrana citoplasmática en cuanto a que es una bicapa lipídica. Entonces, ahí hay transportadores que me permiten pasar los ácidos grasos, por ejemplo, del citosol a la mitocondria, ¿sí? De tal manera que estos puedan ser oxidados en el interior. Y a su vez, el producto de esas reacciones pueden abandonar la mitocondria atravesando la membrana. Pero vean, ese es el punto. Tengo que atravesar la membrana. Y es ahí donde la célula puede hacer control. Puede decidir que puede entrar, por ejemplo, a la mitocondria para ser catabolizado o que puede salir de pronto al citosol para ser utilizado o al revés. Si todo estuviera hecho en un espacio único, una molécula bien en cuanto estuviera formada, podría ser capturada, por ejemplo, por una enzima de otra vía que le empezaría, por ejemplo, a oxidar cuando no fuera necesario. Entonces, distribuyendo las reacciones en espacios, controlando entonces esa distribución espacial de las reacciones químicas metabólicas, la célula puede, controlando el transporte, decidir cuando una molécula y qué molécula sea metabolizada y en qué momento, ¿sí? De tal manera que si es necesario, por ejemplo, la empiezo a movilizar del citosol a la mitocondria o al revés. ¿Sí lo ven? Entonces es una manera de meterle regulación, un nivel de regulación, diciendo aquí se hace esto y acá se hace esto otro, ¿sí? En vez de tener todo en un solo espacio. Entonces, de esta manera, estableciendo espacios por medios de membranas citoplasmáticas, de membranas, moléculas transportadoras que se encuentran bajo la regulación celular, entonces, durante el metabolismo, se puede controlar el tipo y cantidad de moléculas que también se van transformando en las distintas vías de acuerdo a los distintos requerimientos celulares. ¿Sí? Un poquito más de lo mismo, nada más. Hay diferentes tipos de transportadores. No me voy a meter, por supuesto, a checar todo esto, porque esto sería también parte de otra sesión, pero lo que quiero dejar claro es lo siguiente. Vean, la membrana, como les comento, hay aquí una situación. Si ustedes comparan una célula con el resto de su medio, del entorno en el que la célula se encuentra, hay algo que resulta obvio, y es de que una célula es una porción de materia, si lo queremos ver así, con una composición muy diferente del entorno que la rodea, ¿sí? Es una composición rica, es una composición muy compleja, donde hay una gran cantidad de cosas concentradas, si yo lo comparo con lo que hay más allá de la frontera, que es la membrana. Bueno, eso no es arbitrario. La vida requiere tener un espacio con un montón de cosas, haciendo un montón de interrelaciones, y por lo tanto, ese espacio debe tener una composición química muy diferente del resto del medio ambiente, donde las cosas tienden de nuevo más bien a mezclarse de manera homogénea y uniforme.
Una célula en ese sentido, el interior, es un interior muy ordenado. Hay estructuras con un alto grado de complejidad, moléculas complejas, moléculas que interactúan de manera específica con otras moléculas, ¿estamos de acuerdo? No todo interactúa con todo y al mismo tiempo. Las enzimas son un ejemplo. Las enzimas, sabemos, son altamente específicas. De 1000 posibles moléculas contra las que yo desafíe una enzima, la enzima nada más va a interactuar físicamente con aquella molécula que está diseñada a reconocer espacialmente. Entonces, el interior de la célula, repito, es un interior espacialmente muy complejo, muy bien organizado, con una dinámica que implica tener entonces concentraciones y cantidades de sustancias muy diferentes de las concentraciones que tengo fuera de las células. Y eso implica entonces tener una frontera que me permita mantener todo ese sistema íntegro, de tal manera que si yo rompo la frontera y hago y permito que haya un contacto irrestricto entre el interior de una célula y el ambiente, lo que observamos es que los componentes celulares se empiezan a escapar, se empiezan a salir de la célula, pierdo esa organización, ¿no? Pierdo esa complejidad y los componentes en el ambiente terminan mezclándose de manera uniforme y perdiendo todas las interacciones. Vean con esto la importancia, por lo tanto, de la membrana citoplasmática. ¿Estamos de acuerdo? La membrana citoplasmática es precisamente esa frontera que permite que en un espacio se organicen las moléculas y ejecuten todas las funciones que componen la vida. Por lo tanto, la membrana tiene una importancia crucial en el fenómeno de la vida. De hecho, creemos que durante la evolución y el origen de la vida, las membranas fueron un componente que aparecieron muy tempranamente para, como lo que les comentaba, encerrar a los componentes y que se empezaran a concentrar sustancias en ese espacio y alcanzaran valores ya fuera del entorno, del resto del entorno, donde, repito, si yo abro esa frontera, estos componentes tienden a dispersarse. La vida requiere ese tipo de organización y, por lo tanto, una delimitación del espacio a través de una membrana. Y es aquí el punto importante, la naturaleza química de la membrana. La membrana es el producto de algo que denominamos el efecto hidrofóbico. ¿En qué consiste ese efecto hidrofóbico? Seguramente ustedes lo han experimentado, saben a qué se refiere. Cuando pongo un par de sustancias, una muy polar y otra con una polaridad muy baja o una polaridad, o más bien cero polaridad, las dos sustancias se mantienen separadas. Aunque haya un contacto físico a nivel de una cierta interfase, las sustancias no se mezclan entre sí, se mantienen separadas. Resulta que las moléculas no polares, al no poder interactuar con las moléculas del agua, prefieren mantenerse unidas entre sí, cohesionadas entre sí, que estar o quedar dispersas o disueltas con las moléculas del agua. Es una cuestión termodinámica donde el sistema es más estable manteniendo a cada sustancia por separado. Eso es a lo que llamamos entonces efecto hidrofóbico, que significa literalmente horror al agua, ¿no? Entonces, agua en aceite. Incluso aunque yo me las ingenie para arrojar un montón de partículas de aceite ya de manera separada con un aspersor en un volumen de agua, yo observo que de manera espontánea todas esas gotitas de agua empiezan de nuevo eventualmente a juntarse, ¿sí? Y me recuperan, ¿sí? La cantidad completa que yo haya puesto de aceite. Lo que dejé disperso se junta de manera espontánea y se mantiene aparte del agua. Bueno, eso pasa precisamente con los componentes que constituyen las membranas, que son fosfolípidos. Los fosfolípidos, ¿sí? Son precisamente un tipo de moléculas que tienen una parte muy polar y una parte muy hidrofóbica. La parte polar, ¿no?, está constituida por una parte orgánica que incluye un grupo fosfato, ¿no? Y la parte hidrofóbica o no polar, ¿no?, en este caso, son cadenas, por ejemplo, ¿no?, de ácidos grasos. Entonces tengo una molécula con una parte polar y una parte no polar.
Resulta que entonces, impulsadas termodinámicamente por esto que llamamos el efecto hidrofóbico, esos lípidos, esos fosfolípidos, se acomodan en el espacio, se agrupan de tal manera que minimicen el contacto con el agua que hay en el sistema. Y lo hacen precisamente generando la famosa bicapa lipídica, en la cual toda la parte lipídica, precisamente toda la parte no polar hidrófoba, queda encerrado en el grueso de la capa, que es prácticamente el interior, el grueso del interior. Y lo que queda en la parte más externa, en ambos casos, viendo tanto a la parte extracelular como por el lado de citoplasmático, es toda la parte polar que sí puede interactuar con el agua. Entonces, esta disposición de los fosfolípidos creando este sistema de bicapa lipídica permite minimizar el contacto con el agua por efecto hidrofóbico, y el sistema entonces es un sistema bastante estable. El resultado de eso es de que entonces la mayor parte de la bicapa lipídica entonces es una barrera hidrófoba, ¿sí? Por ese alto contenido lipídico que queda encerrado en el interior. ¿Sí? Por cierto, el efecto hidrofóbico está detrás entonces de la elaboración y la síntesis de una gran cantidad de estructuras importantes biológicamente, no solamente las bicapas lipídicas, sino también, por ejemplo, lo que conocemos como las micelas, como pueden ser aquellas que son necesarias para la digestión y absorción de grasas, y las vesículas biliares, ¿sí? Perdón, las vesículas que me permiten el transporte de proteínas del interior de células como los hepatocitos hacia el torrente sanguíneo. Usan exactamente el mismo principio que es el efecto hidrofóbico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la membrana citoplasmática, precisamente fabricada de esta manera, termina siendo una barrera hidrófoba muy importante. ¿Qué significa esto? Que entonces sustancias que tengan un grado apreciable de polaridad, o que tengan carga, o que tengan las dos cosas, sean cargadas y polares, cuando se topan de pronto con la membrana plasmática, no la podrán o no la pueden atravesar libremente. ¿Por qué? Porque precisamente como llevan carga o son polares, se topan con toda esta parte lipídica no polar hidrófoba, y no pueden de entrada interactuar con ella de manera que puedan atravesar de un lado al otro de la membrana. El resultado de eso es de que se van a quedar entonces de un lado y no van a poder atravesar la membrana, de donde estén, de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. La membrana entonces ya pone por su composición química impulsada por el efecto hidrofóbico, ¿sí? un tope al tipo y número de sustancias, de especies químicas que pueden atravesarla de manera libre, ¿sí? Por otro lado, moléculas no polares, entre más no polares sean, sí podrán atravesar libremente la membrana, pero todas aquellas polares se van a quedar del lado donde se encuentren. Por lo tanto, es ahí donde la célula aprovecha precisamente para poder controlar el transporte de sustancias a través de la membrana, puesto que hay una gran cantidad, ¿no?, de ellas que por su polaridad no pueden atravesarla libremente, pone transportadores. Es ahí la necesidad de que haya transportadores, proteínas transportadoras, que puedan permitir el paso, el cruce de estas sustancias polares de un lado al otro de la membrana. Y entonces vean cómo de esta manera la célula obliga, ¿no?, y controla el paso de estas sustancias, controlando precisamente la actividad de los transportadores, puesto que no les queda de otra más que atravesar la membrana a través del transportador. La célula, controlando el transportador, entonces controla a estas partículas. Puede controlar entonces cuándo entran y aparte de en qué momento entran, en qué cantidad entran, ¿sí? Y esto que al final de esto tiene el impacto de que las células pueden entonces, controlando el transporte de todas estas sustancias y partículas, pueden entonces establecer y mantener concentraciones bien definidas en el interior de la célula en relación con el exterior.
Entonces, todo lo que hay en un momento dado dentro de una célula en condiciones normales es porque se necesita, y una buena parte de eso ha provenido del ambiente externo. De la misma manera, cuando la célula necesita movilizar cosas hacia afuera, utiliza sus mecanismos de transporte en el momento adecuado y saca todas estas partículas y sustancias y en la concentración adecuada. De tal manera, ¿no?, controlando los transportadores, puede controlar su medio interno, el medio intracelular, la composición del medio intracelular, que necesita una cierta cantidad de metabolitos, por ejemplo, como la glucosa o el piruvato, por ejemplo, en las células de músculo esquelético, para poder entrar en un proceso de anaerobiosis, ¿no?, durante periodos prolongados y muy intensos de ejercicio. Eso puede ser posible porque a través de los mecanismos de transporte, las células del sistema musculoesquelético se pueden hacer con los tipos de moléculas y la cantidad de moléculas necesarias para ello. Por ejemplo, la glucosa. ¿Sí? La glucosa puede andar allá afuera, pero hasta que no sea transportada precisamente por estos mecanismos, ¿sí?, hasta ese momento no podrá atravesar la célula y empezar a ser catabolizada. Entonces, de nuevo, repito, vean cómo a través del control de los sistemas de transporte, la célula puede intercambiar, hacer estos intercambios, ¿no?, y controlar en todo momento la composición interna intracelular, de tal manera que siempre tenga la concentración, bueno, el tipo de sustancias y la cantidad de las mismas que sean necesarias para estar impulsando las vías metabólicas de acuerdo a sus requerimientos. ¿Sí? Entonces, algunas de estas sustancias que entran precisamente por los sistemas de transporte en las membranas son las que utilizamos, repito, para impulsar, dijimos, aquellos procesos que requieren energía porque espontáneamente no se llevan a cabo. Un ejemplo es construir un gradiente iónico, por ejemplo, a través de las membranas de las neuronas para poder establecer una diferencia de potencial que luego sea utilizada para generar impulsos nerviosos. Y vean, en ese sentido, el metabolismo nos ayuda a cumplir con las leyes que nos aplican y de las cuales no nos podemos librar, que son, que son finalmente las leyes de la termodinámica. No me voy a meter con mucho esto, con demasiado el tema, porque precisamente en el siguiente módulo con el profesor Jimmy les comento, pues van a ver bioenergética. Pero bueno, no podemos hablar de metabolismo o empezar a hablar de metabolismo sin tocar algunos aspectos precisamente de su relación con la energía. Aquí lo que quiero nada más dejar claro es cómo cumplimos precisamente con las leyes de la termodinámica. Es decir, la termodinámica, que es una disciplina, ¿no?, que prácticamente nació en el siglo XIX, intentando explicar cómo funcionaban las máquinas que estaban siendo inventadas en ese momento, por ejemplo, la máquina de vapor. Un grupo de personas, ¿no?, se dieron cuenta que las máquinas podían hacer trabajo porque esto estaba conectado de alguna manera a la energía, ¿sí? Es ahí donde se formalizó el concepto, por ejemplo, de obtención de energía, de transformación de energía, de utilización de energía, de convertir un tipo de energía, por ejemplo, en energía mecánica, etcétera. Ese es el nacimiento de la termodinámica. Y la disciplina, esta ciencia, dejó bien establecido que las transferencias de energía en cualquier proceso en el universo implica una transferencia de energía. Algo está pasando con la energía en la mayoría de los procesos que yo veo en la naturaleza, ¿sí?, incluyendo los fenómenos que ya aparecían en esos dispositivos artificiales como eran las máquinas. Y se dieron cuenta entonces que la energía era una entidad, ¿no?, que regía entonces, pues prácticamente la mayoría del comportamiento del universo, de la naturaleza, y encontraron las leyes principales que precisamente rigen todos estos fenómenos, que básicamente son alrededor de las cuatro principales leyes de la termodinámica, o 3 leyes de la termodinámica más bien. Y bueno, ¿cuáles son estas y cómo cumplimos con ella? La primera ley es la que ustedes ya conocen, la ley de la conservación de la energía, que me dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Otra manera de decirlo es que la cantidad de energía en el universo, en el entorno, permanece constante. Y lo único que observo nada más es que está cambiando de formato, ¿sí? De forma, nada más. Pero la energía total en cuanto a cantidad permanece constante. No desaparece, no se crea de la nada. Y la otra, que es una ley con la que conceptualmente de pronto ya no estamos tan familiarizados, la segunda ley de la termodinámica, implica que no hay procesos mecánicos o procesos 100% eficientes en el sentido de que toda la energía de la que yo dispongo para hacer un trabajo la pueda convertir 100% precisamente en trabajo. Resulta que con cada proceso donde está o es necesario la inversión de energía, por ejemplo, una parte de esa energía se pierde en el sentido de que se degrada de ser energía útil, por ejemplo, la energía almacenada en un combustible como puede ser la gasolina para mover un motor diésel, resulta que al momento de que hago la conversión para poder utilizarla, una parte de esa energía se pierde y de hecho se pierde en forma de calor. Y esto es algo que no podemos evitar. Y esa energía pasa al ambiente, se dispersa, se mezcla de manera uniforme con el resto de la energía en forma de calor que hay allá afuera, y aunque está ahí, ya no la puedo volver a utilizar para volver a hacer más trabajo. La implicación de esta segunda ley, entonces, es que una vez que hemos utilizado toda la energía disponible en un proceso para hacer trabajo, esa energía que se transformó de entrada para poder utilizarla, aunque esté ahí, ya se encuentra en una manera que no la puedo yo reciclar para poder reutilizarla. De tal manera que si yo quiero seguir haciendo trabajo, quiero seguir ejecutando el proceso que sea, tengo que seguir invirtiendo energía a partir de una fuente, pero energía en forma útil, por ejemplo, en forma de combustible. Vamos, esto es lo que pasa en un motor, ¿no? Por ejemplo, en un automotor. Tiene gasolina que representa energía química, ¿no? Almacenada. En el momento en que la empiezo yo a oxidar, la empiezo yo a quemar para empezar a utilizarla, empiezo a generar calor. Una parte de la energía que se está liberando, antes de que se disperse completamente, me permite precisamente hacer funcionar el motor para mover a la máquina, para mover en este caso al automóvil. Pero una vez que se agota la última molécula de gasolina, en ese momento toda la energía disponible, ¿sí?, ya se transformó totalmente en energía mecánica. Y poco después, esta misma energía, a su vez, termina transformada en calor. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Pues la energía que estaba almacenada de manera concentrada, ¿no?, en la gasolina, ahora se encuentra en el entorno de la máquina, por ejemplo, en forma de calor, de energía térmica, ¿no?, distribuida de manera uniforme en el ambiente. Ahí está la energía, pero ya no puedo yo seguir, no la puedo seguir utilizando para seguir moviendo el enunciado de la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Usas la energía, la vas transformando, pero va habiendo una pérdida en el tiempo de esa energía en forma útil, como la llaman los físicos, y pasa a una forma inútil o degradada, que es precisamente todo ese calor que termina dispersándose en el ambiente, ¿sí? Alguien me puede decir, ¿no? O le podría decir, bueno, yo empecé, no sé, con 20,000 calorías, ¿no? Y lo pude transformar en energía mecánica. Pero llegó un momento en que ya el motor se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque toda esa energía estaba en forma útil. Pero al momento de que la empiezas a utilizar, la energía, como dicen los físicos, se va degradando, se va convirtiendo en calor. Y esa forma de energía, ¿no?, ya no te sirve para seguir haciendo trabajo. La puedes tener ahí, pero ya no te sirve para seguir haciendo trabajo. De tal manera que llega un punto en que la máquina se detiene. Cuando toda esa energía que tenías al inicio en el combustible termina hecha calor, se convierte completamente en calor. Entonces se detiene la máquina y si tú quieres volver a ponerla en funcionamiento, necesitas alimentarla con más energía útil. Necesitas más energía concentrada en forma de combustible para comenzar un nuevo ciclo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica, vean cómo le pone ese
esa limitante a los procesos. De tal manera que por eso se dice no puede haber procesos, estos famosos procesos que se describen en lo que los físicos llaman móviles o máquinas perpetuas. Una máquina, ¿no?, que estuviera haciendo una serie de transformaciones en una especie de ciclo, donde una parte tomo la energía, la transformo en energía mecánica que empuja a un dispositivo que a su vez empuja a otro dispositivo que a su vez empuja al dispositivo inicial. Dices, pues si vean, yo empujo yo soy A, empujo a B, B empuja a C, C empuja a D, y estamos colocados de tal manera que D me empuja a mí, ¿no? Y de tal manera que entonces la energía está fluyendo a través de estas transformaciones de energía mecánica, y entonces nos podemos estar empujando de manera perpetua, ¿no?, en el tiempo, con la misma cantidad de energía inicial. Necesité 10,000 calorías, te empujo, te pasé mis 10,000 calorías, ¿no?, en forma mecánica. Ahora yo, el que recibió el empujón, empuja, que es B, empuja a C con 10,000 calorías, C empuja a D con 10,000 calorías y luego D me empuja a mí con 10,000 calorías. Y alguien puede decir, no hay problema, ¿no? Pues tengo 10,000 calorías que nada más voy pasando de una parte de la máquina a la otra parte, al otro dispositivo. La respuesta es no. Resulta que precisamente la segunda ley está implicando ahí porque eso no puede ser posible, porque la energía va pasando a una forma, de hecho con cada transformación se pierde una parte de esa energía útil en forma degradada. ¿Sí? Mis 10,000 calorías del inicio en el primer empujón, por ejemplo, a lo mejor 1,000 calorías se van en forma de calor y solamente 9,000 todavía fueron las que se convirtieron en energía mecánica. B puede empujar entonces a C ya nada más con 9,000 calorías, pero a su vez hay una transformación ahí a energía degradada, ya no útil, y así sucesivamente hasta que toda la energía deja de estar en formato útil y se convierte en energía térmica dispersa en el ambiente, ¿sí? Hoy podría estar ahí encerrada, pues, en el sistema, pero ya no me sirve para hacer más trabajo, ¿sí? Entonces, estas ideas de crear móviles perpetuos no son posibles y es lo que nos hace necesario seguir, entonces, metiendo energía en forma útil. Por eso tengo que estar comiendo constantemente de manera, pues durante toda la vida, lo que yo dure vivo, porque la energía que nosotros metemos y extraemos de los combustibles como las grasas, las proteínas y los carbohidratos, en cuanto nosotros las liberamos en el interior de nuestras células, se empiezan a transformar para hacer trabajo, por ejemplo, para hacer gesticulaciones, movimiento muscular. Pero después de un tiempo, toda esa energía ya se degradó, se convirtió, por ejemplo, en calor. Y eso ya no la puedo yo seguir utilizando. Aunque alguien dijera, pues, antes de que se vaya al ambiente, me quedo con ella, ¿no? No, ya no se puede utilizar. ¿Qué es lo que necesito entonces? Si quiero seguir moviéndome y estando vivo, tengo que seguir comiendo, ¿sí? Tengo que seguir teniendo ese aporte porque como buen sistema físico estoy sometido a la segunda ley de la termodinámica. Con nosotros no hay ninguna excepción. Y cumplo con la primera, ¿por qué? Porque me dice que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Por lo tanto, si entonces, una vez que he agotado la cantidad de energía útil que tengo como organismo, necesito más energía, pues debe venir de algún lado, ¿están de acuerdo? Y puesto que no la puedo crear de la nada, no la puedo, por ejemplo, volver a crear en el interior de mi organismo para comenzar de nuevo otro ciclo de transformación y utilización, la tengo que tomar de algún lado y de hecho la tomo del ambiente. La estoy tomando constantemente, no la puedo crear de la nada, la tengo que tomar del ambiente donde ya ciertos procesos han permitido concentrar la energía en forma útil, en forma de alimento, que es lo que yo ingiero. Entonces, de esta manera, ¿sí? A su vez, una vez que abro la energía, por ejemplo, que viene, ¿qué les gusta? En moléculas de glucosa. Esa energía viene empaquetada, ¿no? Esa energía potencial viene almacenada en los enlaces precisamente de la molécula de glucosa, los enlaces de entrada entre los carbonos. Muy bien.
¿Qué hace el metabolismo con la parte catabólica? Rompe los enlaces de la molécula de glucosa para liberar la energía que viene ahí. Es como la gasolina en el motor diésel, ¿están de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Se quema, se oxida, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo los enlaces de las moléculas de la gasolina para liberar la energía que contienen y poder mover el motor. Nosotros hacemos exactamente lo mismo en el interior de la célula, empezando con la glicólisis. De hecho, es una reacción de oxidación. El catabolismo, que son las reacciones químicas que nos permiten extraer energía de las moléculas, lo hacen a través de reacciones de oxidación que les permite romper los enlaces de las moléculas para poder empezar a liberar la energía. Ahora, esa energía liberada por las moléculas de glucosa, así solitas, no me sirve de mucho. La tengo que transformar si la quiero utilizar, ¿sí? Entonces, lo que se hace en una primera etapa, por ejemplo, es sintetizar ATP. El ATP es una molécula química en donde se almacena precisamente energía. La energía que se le quita a la molécula de glucosa se pasa a las moléculas de ATP, ¿sí? Es como el petróleo cuando se refina para obtener la gasolina, ¿no? Digamos que el petróleo sería la glucosa y ya la gasolina, que es lo que realmente ustedes le ponen al automóvil, sería el ATP. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, todo el mundo sabe que necesito petróleo, ¿no? Para mover los automóviles, pero no le pongo petróleo directamente. Lo que se hace primero es obtener la gasolina, otro combustible, a partir del petróleo. Aquí hacemos lo mismo. Usamos la glucosa, en principio, le sacamos la energía por medio de catabolismo y se la pasamos a el ATP. Es decir, construimos otra molécula en cuyos enlaces queda almacenada esa energía que le estoy quitando a la glucosa. Y esto se hace porque ahora sí el ATP es el combustible que se distribuye al resto de los tejidos y al resto de los sistemas y máquinas moleculares para que se ejecuten todos los procesos y funciones que requieren energía. Si lo que necesito, por ejemplo, es contracción muscular, pues entonces el combustible es ATP. El ATP, ¿no?, se distribuye y llega hasta los puntos donde están, ¿no?, los complejos de la actina, la miosina con la tropomiosina, etcétera, para que se lleve a cabo los ciclos de contracción y relajación muscular, haciendo uso del ATP. Que la célula necesita reproducirse, ¿no? Va a entrar a ciclos de replicación celular. Previamente hace catabolismo para sintetizar una buena parte de moléculas de ATP. Y una vez que tiene un buen pool de ATP, ya puede entonces meterse a replicación, porque la replicación es un proceso que requiere gasto de energía. Es como crear otro edificio a partir del que les había comentado en el ejemplo. Eso es construcción. Siempre que necesito construir algo, necesito invertir energía. ¿Están de acuerdo, no? Si ustedes quieren en su casa, no sé, echar un muro, como lo decimos coloquialmente, se hacen de los ladrillos, necesitan la materia prima, pero vayan a empezar a juntarse entre sí para formarme la pared, ¿no? Y que la mezcla se vaya acomodando y al final solita la pintura, ¿no? Recubre el muro, ¿no? Etcétera. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando tenemos que construir una estructura, hay que invertir energía. Necesito obreros, necesito a los efectores, que son enzimas, pero las enzimas necesitan energía para tomar los ladrillos, por ejemplo, aminoácidos, y construir proteínas, ¿sí? Entonces, siempre que voy a construir algo, necesito invertir energía. Esa ya es la parte del anabolismo. Anabolismo significa construcción. Entonces, el catabolismo, con catabolismo, degrado moléculas para sacar energía. Y esa energía, parte de esa energía, es la que consume la parte anabólica, que es donde ya voy a construir, por ejemplo, lípidos complejos, proteínas a partir de aminoácidos, etcétera. Entonces, regresando al punto de la energía, necesito reproducirme, entonces, ahí primero ATP para alimentar todos los procesos para la replicación celular. Que necesito generar impulsos nerviosos, lo que les acabo de comentar hace unos minutos,
¿Qué es lo que hace la célula? Mueve, recuerden, iones contra gradiente, construye diferencias de potencial. ¿Cómo lo hace? Ahí necesita, como dijimos, invertir energía por medio de bombas que hidrolizando ATP pueden mover los iones en contra de un gradiente y mantener esa diferencia de potencial que llamamos potencial de membrana, a partir del cual se puede generar los impulsos nerviosos, ¿sí? Que necesito transporte activo, todo el transporte activo a través de las membranas para mover otro tipo de moléculas y sustancias, voy con bombas que utilizan ATP para poder hacer el movimiento. Que necesito mover vesículas del interior de los hepatocitos con las proteínas en su interior que van a necesitar estar ya en torrente sanguíneo, esas vesículas se mueven hacia la membrana citoplasmática del hepatocito para liberar su contenido por medio de proteínas que gastan ATP. ¿Sí lo ven? El ATP entonces es el combustible universal de las células. En algunos textos de bioquímica por eso le dicen que es la moneda energética de los organismos, porque sin importar el combustible inicial, las grasas, las proteínas o los carbohidratos, que todos tienen energía, la energía se pasa de estas moléculas por catabolismo a la síntesis de ATP. Y una vez que ya tengo las moléculas de ATP, el ATP es el que me alimenta todos los procesos energéticos que lo requieren, ¿sí? Por eso se le llama la moneda energética. Todos los procesos que requieren energía utilizan la mayoría ATP. Es la moneda, ¿no? Para poder obtener energía. Hay algunas excepciones, es decir, hay algunos otros compuestos que también son ricos en energía. Está el GTP, que es muy parecido al ATP, y de pronto una molécula, como puede ser una molécula de glucosa 6-fosfato, al retirar del grupo fosfato me puede entregar algo de energía y en algunos procesos a ese nivel le quito, por ejemplo, un grupo fosfato a una glucosa previamente fosforilada y puedo aprovechar esa energía. Pero son procesos más específicos y en puntos más específicos. El resto de los procesos, repito, la mayoría requiere ATP y ya unos cuantos requieren algunas otras moléculas por ahí que también me pueden aportar energía. Por ejemplo, la síntesis de proteínas, que es un proceso energéticamente muy demandante, no utiliza ATP para poder unir los aminoácidos, la máquina molecular que lo hace, la polimerasa, y poder construir la proteína. Ahí se utiliza GTP, que es también un nucleótido muy parecido de todas maneras al ATP, pero ese proceso, ¿sí? Por ciertas razones muy particulares, utiliza GTP y no ATP. Pero el resto de los procesos que requieren energía, requiere ATP. Entonces vean cómo, de nuevo, hacemos eso. Obtenemos energía, ¿sí? Sintetizamos moléculas de ATP, alguna molécula que sirva para alimentar todos nuestros procesos, y lo tengo que estar haciendo de manera permanente porque la energía, al momento de utilizarla, en la última transformación, termina degradada en forma de energía no útil. ¿Sí? Entonces quiero moverme, me como una torta, un sándwich, y yo ya sé que estoy tomando combustible químico. Esa energía primero la tengo que pasar a ATP y ya el ATP se movilizará hacia mis estructuras musculares, donde al momento de quemarse como la gasolina, de romperse, ¿no? Entregará energía para que yo pueda hacer esto, para que yo pueda hacer contracción. ¿Qué pasa? Que esa energía, al momento de hacer eso, la agoto en su forma útil. Puede estar ahí, pero está en forma de calor, de energía térmica que ya no puedo utilizar. Por lo tanto, quiero seguir haciendo esta contracción, tengo que seguir comiendo. Y entonces, de esta manera, si se dan cuenta, estamos cumpliendo con la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque no nos podemos, no somos la excepción, ¿no? Como muchas personas creían en el pasado, y las leyes de la física que aplican para cualquier otro proceso en la naturaleza, por ejemplo, para el proceso que permite que la gasolina se transforme en energía de movimiento en un automóvil, esas leyes de la termodinámica que se descubrieron intentando explicar precisamente
cómo funcionaba una máquina así, resulta que esas leyes aplican igualmente para nosotros, ¿sí? Hacemos realmente en ese sentido, ese es el símil con una máquina. Sacamos energía para poder utilizarla, la transformamos y después tenemos que seguir alimentándonos de energía para poder seguir funcionando por lo menos durante un rato. Y es ahí donde el metabolismo nos ayuda a cumplir con las leyes de la termodinámica. A partir de la parte catabólica nos quiere obtener la energía formándola. Lo primero, pasándola a ATP, ¿no? Y dejándola ya disponible para que los distintos sistemas la conviertan en el tipo de energía que tenga que ser. Por ejemplo, en el caso de los impulsos eléctricos, ahí el ATP, la energía, se convierte precisamente en electricidad y específicamente en un potencial electroquímico necesario para generar ese fenómeno, que a su vez está conectado con mandar órdenes y coordinar el movimiento, que también por sí mismo, ¿no? Esto requiere ATP. Ahí estoy haciendo una transformación en energía mecánica en el momento en que me estoy moviendo. Cuando estoy moviendo una partícula contragradiente a través de la membrana gastando ATP, esa energía química liberada se está convirtiendo en esa energía mecánica para poder pasar la partícula de un lado a otro de la célula, de la membrana, ¿sí? Otro tipo de transformaciones son más transformaciones químicas, precisamente cuando la glucosa, ¿no? Le saco energía en el catabolismo para fabricar el ATP, ahí estoy pasando de energía química a energía química, nada más son enlaces de tipo distintos, ¿sí? De tal manera que el proceso que ustedes me digan es un proceso que comienza con energía química y la termina transformando en algún otro tipo de energía, como la energía mecánica, como la energía eléctrica. En algunos casos, muchos organismos, por ejemplo, hacen transformaciones en energía lumínica, ¿no? En el caso de las luciérnagas, por ejemplo, ellas están utilizando, si es ATP, para generar reacciones químicas, alimentar energía, reacciones químicas que generan luz con muchos propósitos, ¿no? Como el de aparearse, etcétera. ¿Sí lo ven? Detrás de ese proceso está una transformación de energía, que de entrada esa energía química en su origen se va transformando para que es a lo que nos referimos. Hay que irla transformando para poder utilizarla, para poder mover el músculo. La energía química, si se queda así, no me sirve de nada. La tengo que liberar y hacer la conversión a energía mecánica para que yo pueda verificar movimiento. Y la última transformación es a calor, que se dispersa, pasa hacia el ambiente y termina formando, incorporándose, pues al movimiento térmico aleatorio, por ejemplo, de las moléculas del aire, ¿sí? Y entonces, para que esto quede un poquito más claro, vean, voy a explicar un ejemplo muy sencillo precisamente de transformación, ¿no? Para ver cómo opera precisamente esta cuestión, en nuestro caso, con el metabolismo. De hecho, todo el mundo lo sabe, ¿no? Puedo utilizar la potencia generada a partir, por ejemplo, de vapor de agua para mover turbinas que a su vez me permitan generar electricidad. De hecho, esa es la forma como generamos la electricidad actualmente, una buena parte de ella. Quemamos combustibles fósiles, como el petróleo, o gas natural, que representan energía química almacenada, ¿no? Esta energía, en el momento en que es liberada, se puede utilizar, por ejemplo, para elevar la temperatura de un conjunto, un volumen de agua que se encuentra encerrado, ¿no? En un cierto espacio. Y en el momento en que esta agua se convierte en vapor, podemos permitir que el vapor escape a presión, ¿sí? Y esta presión, estas moléculas de vapor de agua, pueden empujar a una turbina, que entonces esta turbina conectada a un generador, este movimiento mecánico de la turbina termina generándome la energía eléctrica, termina generando la electricidad. Y la electricidad, a su vez, una vez que llega a un punto como puede ser una casa habitación, ¿no? En el momento en que enciendo una bombilla, esa electricidad a su vez se convierte, esa energía eléctrica se convierte en energía luminosa. Vean entonces, ¿no? Cómo, si me fijo al inicio y al final del proceso, la luz proviene de energía que en su origen es energía de tipo química.
Y alguien puede decir, y yo puedo decir, en un litro, por ejemplo, de diésel, o de gasolina o de petróleo, de gas natural, ¿no? Un litro de gas natural, hay suficiente energía para iluminar un edificio un ratito, un par de minutos, no lo sé. Dices, muy bien, perfecto, pues aquí está tu gas natural, tu litro de gas natural, ¿no? Genera la luz. Y es ahí donde dices, bueno, ahí está la energía, pero ¿y ahora cómo la uso? La pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo la uso para generar la luz? ¿Cuál es la respuesta? La tengo que transformar. Aquí en este caso, primero la transformo en energía térmica, libero la energía, genero calor. Con este calor invertido en el agua y en el vapor de agua, hago una primera transformación o una segunda que es ya energía mecánica con la turbina. Y esta energía mecánica generada con el generador se transforma en energía eléctrica. Y luego ya la energía eléctrica en el dispositivo adecuado en la bombilla, en el momento en que cierro el circuito, esa energía eléctrica se transforma en luz. Y ahora sí, ya pude utilizar la energía del gas natural para generar la luz. A eso se refiere esto cuando decimos que para poder utilizar la energía hay que transformarla. Hay que hacer una serie de transformaciones para poder llevarla y ejecutar el destino al que esté designada. Y lo mismo pasa en el metabolismo. Quiero mover los músculos de nuevo, ¿no? Quiero sintetizar proteínas, bueno, tienes que mover una serie de motores moleculares. ¿Dónde hay energía disponible? En la glucosa. Bueno, pero ahí está muy bien, está almacenada. ¿Qué tengo que hacer? La tengo que liberar y la tengo que empezar a transformar. Primero la paso a ATP y luego ahora sí el ATP, por ejemplo, lo llevo al músculo, lo pongo ahí con los sistemas, ¿no? Entre compuestos por la miosina y por la actina, ¿no? En un sitio muy específico que al momento de que esos ATPs se rompen, liberan la energía, ¿no? Que estaba en ese momento en estado químico y en ese momento generan el movimiento de las actinas y las miosinas. Es ahí donde viene la conversión a energía mecánica. ¿Sí? Que al ser una gran cantidad de actinas y miosinas actuando coordinadamente, impulsadas por la ruptura de miles y miles de moléculas de ATP, puedo yo ver al final como el movimiento de un músculo. Vean entonces cómo es exactamente lo mismo. Tengo que transformar entonces la energía, liberarla y transformarla para poder utilizarla. ¿Sí? Y utilizando precisamente este mismo ejemplo, paso a la otra situación del hecho de que la energía se va degradando, ¿sí? No hay un proceso 100% eficiente. El ejemplo es la obtención de luz eléctrica y luego de energía eléctrica y luego de luz como tal. Vean, se hace con un cierto porcentaje de eficiencia, no al 100%. Supongamos que el proceso en cada una de las etapas es muy bueno y tiene un porcentaje del 90%, ¿no? En cuanto a eficiencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la primera conversión, decimos, en este ejemplo, es de energía térmica mecánica y la segunda conversión es de la energía mecánica a energía eléctrica, según lo que les acabo de explicar. La energía estaba originalmente ahí en la caldera en forma de combustible, ¿están de acuerdo? Que al momento de que yo lo quemo, inicio la reacción de oxidación, empiezo a liberar la energía, ahí empieza la historia. Calienta el agua, la pone a presión por el vapor y entonces comienzo a mover a la turbina, ¿sí? Empiezo a girar las palas de la turbina. Vean cómo ahí empieza la primera transformación. La primera fase fue liberación de energía, la segunda, la transformación. La siguiente ya es cuando la turbina conectada con el generador, este movimiento mecánico de la turbina en el generador se convierte ya en energía eléctrica. Y finalmente la energía eléctrica viaja y eventualmente la puedo convertir en luz. Esta sería entonces la segunda conversión de energía mecánica a energía eléctrica. ¿Sí? Si es 90% eficiente el proceso, eso significa que en la primera conversión vamos a suponer que yo tengo 100 kilojoules de energía disponible en el combustible que logré pasar para calentar el agua. Entonces, la cantidad de vapor que tengo en el agua, ¿no? Bueno, algo de la energía al momento de quemar el combustible se pierde en el ambiente, pero vamos a suponer que la cantidad de energía que quedó invertida ya en el agua en forma de vapor son 100,000 joules. Recuerden que el julio, como le decimos luego en español, o joule,
es una unidad de energía que equivale a 4.18 joules equivalen a una caloría, ¿no? Por si están más familiarizados con la caloría. Muy bien. Entonces tenemos 100,000 joules, ¿no? Lo podía también hacer con calorías, lo voy a hacer con joules. Si el proceso es 90% eficiente, eso significa que en la primera conversión no todos los 100,000 joules se van a transformar en energía mecánica, solamente el 90%. Por lo tanto, eso significa, haciendo la operación, 100,000 por 0.9 mil joules disponibles en ese vapor que esté empujando a las paletas de la turbina, ¿sí? Solamente se están convirtiendo 90,000 joules en energía, en este caso en energía mecánica, y los 10,000 joules restantes se están perdiendo en forma de calor. Vean cómo entonces para la segunda conversión ya no tengo los 100,000 joules iniciales, ya solamente tengo los 90,000 joules de energía mecánica que pude obtener. ¿Qué pasa? Como es 90% eficiente, aplico la misma operación, 90 por 0.90, en la segunda conversión de los 90,000 joules que tenía yo disponibles en forma de energía mecánica, solamente obtengo 81,000 joules en forma de energía eléctrica, ¿sí? Y los 9,000 joules restantes se disipan en forma de calor. De manera que en conjunto, ¿no? Ya viendo el proceso en su forma neta, parto de 100,000 joules y vean cómo en las transformaciones sucesivas, en este caso dos, ¿sí? De la primera energía mecánica y la segunda energía eléctrica, en verdad la energía eléctrica final de la que dispongo son 81,000 joules y los 19,000 joules restantes se disiparon hasta ahí en forma de calor, ¿sí? Y no me sirven para hacer ningún tipo de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean, eso es lo que pasa con todos los procesos, incluyendo con nuestros procesos biológicos en el interior de las células. Conforme voy transformando la energía se va perdiendo, los procesos no son 100% eficientes, hasta que en la última transformación, toda la energía termina realmente convertida en forma de calor. Ustedes ahí, por supuesto, aquí nos estamos deteniendo en la cantidad de energía eléctrica, pero si yo a su vez considero la transformación en luz, ¿no? Pues entonces ya nada más la cantidad de energía luminosa que yo obtenga no van a ser 81,000 joules, sino van a ser nada más el 90% de eso, ¿no? O sea, alrededor de 73,000 joules. Y al final, si yo agoto toda esta energía, los 100,000 joules, ¿sí? Toda esa energía luminosa, de todas maneras, a su vez, se convertirá en calor. Y en el momento en que se agoten los 73,000 joules, ¿no? Disponibles en ese momento, el proceso se detiene. La bombilla se apaga y ya no hay más luz, ¿sí? Al final, sí voy a tener 100,000 joules, pero los 100,000 joules estarán convertidos completamente en calor. Lo que estaba en el combustible y que pude yo, por medio de estas transformaciones, utilizar para generar luz, al final termina en forma de calor que pasa y se transforma en energía no útil. Aquí una observación, por cierto, una buena parte de lo que comemos, ¿sí? De lo que estamos degradando, aproximadamente más del 50% del calor que está siendo producido lo utilizamos precisamente en organismos como nosotros para mantener la temperatura por regulación alrededor de 36.5 grados de temperatura corporal media, ¿no? Que es la temperatura a la cual están nuestras moléculas como las enzimas, las proteínas y los ácidos nucleicos están adaptadas para funcionar. Entonces, una buena parte de lo que comemos luego no se menciona, pero su destino es estar generando ese calor. ¿Por qué digo que todo esto también es permanente? Porque al momento de generar calor, ese calor tiende a, recuerden que somos sistemas abiertos, a abandonarnos, no se queda con nosotros. De hecho, sabemos que cuando un cuerpo está más caliente que el ambiente o que otro cuerpo, y lo pongo en contacto, el calor empieza a fluir, ¿no? Del cuerpo más caliente al más frío, hasta que alcanzan lo que se llama el equilibrio térmico. Es decir, ambos cuerpos o uno de los cuerpos y el ambiente están a la misma temperatura. Si un cuerpo de pronto está a 50 grados centígrados
y lo ponen en contacto con un cuerpo a 20 grados centígrados, ¿sí? Y permiten que haya transferencia de energía a través de ambos cuerpos. Entonces, el calor empieza a fluir del más caliente, el de 50 grados, al de 20 grados centígrados, de tal manera que la temperatura del de 50 empieza a descender y la del de cuerpo de 20 empieza a aumentar, y ambas se detienen hasta que tienen el mismo valor de temperatura. Ahí es donde se dice, hemos alcanzado un equilibrio térmico. Empezamos con dos cuerpos a distinta temperatura. Acabamos con los dos cuerpos conectados y todos los puntos en cualquiera de los dos cuerpos a la misma temperatura. Es el equilibrio térmico. Entonces, es una tendencia, ¿no?, que el calor fluya de los puntos más calientes a puntos más fríos o menos calientes. Nosotros, al hacer metabolismo, pues estamos generando calor. Una parte es importante para mantener la temperatura, pero tenemos esa situación. Estamos entregando también ese calor de manera constante. Eso, si yo no lo repusiera, entonces me enfriaría y moriría, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que seguir quemando moléculas, ¿no?, como carbohidratos y grasas, para mantener la cantidad de calor que me permita mantener esa temperatura corporal media. Y eso también está regulado, porque también no me puedo pasar, ¿no? Si empiezo yo a sobrecalentarme, entonces de hecho se activan mecanismos para acelerar la pérdida de calor con el ambiente, de tal manera que yo baje la temperatura y me mantenga siempre alrededor de la temperatura óptima. Pero el punto es de que también el metabolismo nos ayuda con esto. Como somos sistemas físicos, también nosotros, repito, estamos haciendo intercambio de calor con el ambiente y podríamos perder nuestro calor, enfriarnos y morir. El metabolismo nos ayuda a estar proporcionando constantemente esa cantidad de calor necesaria para mantener la temperatura y, por lo tanto, que mis enzimas y mis proteínas sigan funcionando de manera óptima y los procesos, incluyendo los metabólicos, también se mantengan de manera óptima, por lo menos durante un momento, ¿no? Esto es una recapitulación de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En verdad, por eso es exactamente lo que acabo de decir, nada más formulado de manera más concisa, ¿no? Hacemos transformaciones. Las transformaciones no son 100% eficientes, necesitaremos siempre estar tomando energía, ¿sí? ¿De dónde tomamos la energía entonces? Por supuesto, del ambiente. Y vean, al final entonces los ecosistemas, ¿no?, consiste en un flujo de energía, si ustedes lo quieren ver así. Nos comemos los unos a los otros, porque lo que estamos haciendo pues es proveyéndonos, ¿no?, de el combustible químico necesario para estar a su vez nosotros pues construyendo nuestras moléculas y echando a andar todos nuestros procesos que requieren energía. Entonces, cuando un organismo A se come a B y A se lo come C, ¿no? Entonces lo que están haciendo es pasarse la energía uno a otro. Y de hecho, cuando un organismo se come a otro, de nuevo aplica la misma ley. El proceso no es 100% eficiente, entonces la cantidad de energía total que pueda tener el organismo en sus moléculas, al momento que el otro organismo se lo come, solo va a poder aprovechar una parte de esa energía, lo cual obliga a su vez entonces a comer más organismos para poder cumplir con su cuota de energía, ¿no?, necesaria. Eso en ecología trae consecuencias. El hecho de que eso, por ejemplo, limita el número de individuos en las poblaciones conforme voy subiendo en las cadenas alimenticias, ¿sí? Los organismos o consumidores primarios, que son los vegetales, por ejemplo, suelen ser más abundantes que los herbívoros, y estos más abundantes que el resto de los organismos como los carnívoros, que dependen de estos. Porque como con cada paso aplica la termodinámica, entonces con cada bocado que yo tomo, aunque eso lleve, por ejemplo, 100 calorías, no las puedo utilizar las 100, ¿sí? Siempre voy a utilizar menos. Y el que me coma a mí, ¿no?, a su vez de esa cantidad de energía, igual va a poder utilizar menos, y así sucesivamente, de tal manera que entre más complejo es el organismo, más masa tiene, tendrá que comer más organismos de los que están abajo en la cadena para poder cumplir con su cuota energética. Y eso limita entonces
la cantidad de organismos en cada nivel de la cadena. Y de esto sale lo que seguramente han visto por ahí, ¿no? Que se ilustra como la pirámide ecológica, ¿no? Donde en la base están los fotosintéticos, por ejemplo, y ya hasta arriba están los organismos más metabólicamente demandantes, ¿no? Más grandes, omnívoros y depredadores, ¿sale? Entonces, bueno, y quiero aquí cerrar con lo siguiente. La energía, puesto que si me han seguido hasta aquí y me he podido explicar, implica que debe venir siempre o debo tener siempre disponible una fuente de energía. Comenzamos. ¿Cuál es la fuente original de energía? ¿Sí? Porque vamos, es como en el caso de un automóvil, ¿no? Lo quiero seguir utilizando un buen rato, tengo que seguirle metiendo gasolina. El automóvil no fabrica la gasolina, ¿no? Entonces la gasolina debe de venir de algún lado. La pregunta aquí es, ¿de dónde viene entonces el combustible que utilizamos nosotros? Dices, bueno, pues bien sencillo, de lo que me acabo de comer hace unas 4 horas, ¿no? Dices, bueno, perfecto, muy bien. Pero eso de dónde salió? Bueno, pues fue lo que me comí fue un bistec, por ejemplo, ¿no? De ahí yo estoy sacando ahorita mi energía. Dices, bueno, pero el bistec, ¿qué onda? ¿De dónde viene? Ah, pues de una vaca. Entonces la energía vino de la vaca. Dices, bueno, perfecto. Vámonos a la vaca. ¿Y qué onda? ¿Y la vaca de dónde obtuvo su energía? ¿No? O bueno, voy a poner uno antes de la vaca, ¿no? No sé, matamos a otro carnívoro, ¿sí? ¿Sabes qué? Y pues me estoy comiendo un pedazo de carne de ese otro carnívoro. Bueno, está bien, muy bien. ¿Y él de dónde obtuvo esa energía a su vez? Pues él se comió, ahora sí, por ejemplo, voy a poner el caso, se comió una vaca. Ah, muy bien, perfecto, él lo obtuvo de la vaca. ¿Y la vaca de dónde lo obtuvo? ¿Sí? Ah, pues la vaca obtuvo la energía de un vegetal. A lo que quiero llegar es de que si hago y echo la película hacia atrás, debo llegar a un punto donde inicia la historia, donde comienza a meterse el combustible químico a los organismos. Sí, uno se come al otro, ya tiene su cuota de combustible, pero yo ya sé que ese organismo a su vez debió haber obtenido, al que se lo comieron, debió haber obtenido su energía de otro lado. ¿Dónde comienza la historia? ¿Dónde comienza? Y vámonos a lo concreto. Comienza con los organismos que son los que fabrican el combustible. Y en la naturaleza, los únicos organismos que fabrican ese combustible, a partir del cual ya le entramos los demás, son los organismos fotosintéticos. Nos referimos a las plantas, a los vegetales terrestres, pero también a las plantas acuáticas y sobre todo a una gran cantidad de microorganismos realmente que son la totalidad o la mayoría de los organismos fotosintéticos. Me estoy refiriendo a las algas, específicamente a organismos que se denominan cianobacterias, ¿sí? Que son los que pueden empezar a fabricar moléculas complejas, en principio para usarlas ellas, pero a través de las relaciones de los ecosistemas tal cual evolucionamos a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, nosotros hay un siguiente organismo que puede aprovechar a ese organismo fotosintético que es el que fabricó la gasolina. En este caso vamos a ponerle la glucosa. Él ya puede entrarle entonces ahí para aprovechar al organismo que fabrica el combustible, ¿sí? Él a su vez fabrica ya con ese combustible, lo desbarata y ya con la energía anabólicamente puede construir proteínas, por ejemplo, que representan combustible para otros organismos. Ya puede venir un tercer organismo a comerse a para hacerse con la energía. Puede haber un cuarto organismo que se coma a y a su vez se coma a la planta, ¿no? Y de manera directa aprovecha entonces el combustible generado por la planta. Pero entonces toda la historia comienza con un organismo fotosintético. Los organismos fotosintéticos son los que pueden fabricar las primeras moléculas de combustible químico y ya el resto de los organismos a través de las relaciones como son las cadenas alimenticias, nos podemos aprovechar de ese combustible químico a través del metabolismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos en ese momento? Cuando nosotros tomamos la glucosa, que está ahí la fórmula, ¿no? Sintetizada, la fórmula condensada, y haciendo uso en este caso de oxígeno para la mayoría de los que somos aerobios,
llevamos a cabo el proceso metabólico llamado respiración celular que se ejecuta en el interior de nuestras mitocondrias. Aquí rápidamente una aclaración. Cuando hablamos de respiración celular, no nos estamos refiriendo a la respiración que hacemos, por ejemplo, en este momento de entrar y sacar aire, ¿no? De meter y sacar, meter aire y sacar una mezcla de gases, entre ellos CO2. No, eso es ventilación mecánica, ¿no? El proceso de respiración celular es un proceso que, conectado con ciclo de Krebs, se lleva a cabo en el interior de nuestras mitocondrias, ¿sí? Se lleva a cabo en dos partes de la mitocondria, en dos ubicaciones. En el interior, que es la matriz, donde está ciclo de Krebs, y en las membranas, en la membrana interna de la mitocondria, donde están lo que llamamos las cadenas respiratorias. Entonces, para organismos eucarióticos, en las mitocondrias se lleva a cabo el proceso de respiración celular, que es el proceso que precisamente lleva a la generación de ATP, para que después lo podamos utilizar en el resto de procesos que lo requieran. En el caso de las bacterias, el proceso de respiración celular se lleva a cabo pues en su membrana plasmática. Ahí ellos tienen sus cadenas respiratorias. Un poquito más adelante lo vamos a abordar brevemente eso. Pero entonces nosotros tomamos esas moléculas complejas, ¿sí? Y por medio del catabolismo, que incluye la respiración celular, obtenemos energía. En el proceso, y aquí es importante que lo visualicen, si es que todavía no lo tienen bien ubicado, las cosas, las moléculas como la glucosa, las moléculas complejas que utilizo para obtener energía, las tengo que desbaratar, dijimos. ¿Por qué? Porque la energía va almacenada en los enlaces de los átomos de esas moléculas. Por lo tanto, tengo que romper los enlaces para hacerme de la energía. ¿Qué es lo que pasa de manera que no puedo evitar, inevitable? Pues que la molécula compleja, al momento de que la rompo para sacarle la energía, la convierto en cosas más sencillas, la desintegro. La glucosa en este caso se convierte en CO2 precisamente en este proceso catabólico de respiración celular. Vean, una molécula de glucosa son 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno agarrados entre sí por medio de enlaces químicos, ¿no? De tipo covalente. A través de la respiración celular, que de hecho comienza antes con la glicólisis, voy oxidando. Recuerden, las reacciones para sacarle energía a proteínas, grasas y carbohidratos, esas reacciones que me las desbaratan son reacciones oxidativas. El catabolismo, por lo tanto, es en principio un proceso oxidativo, ¿sí? Que hace uso de reacciones oxidativas. Muy bien. ¿Qué pasa? Una molécula de glucosa, entonces, al desbaratarse para sacarle energía, termina convertida en 6 moléculas de CO2. Es decir, lo que antes era un anillo de 6 átomos de carbono agarrados entre sí, una vez que los desbarato para aprovechar algo de la energía que tienen, terminan convertido, cada átomo de carbono ya está libre y termina en una molécula de CO2. Una molécula ya de CO2 es carbono ya muy oxidado al cual ya no le puedo seguir sacando energía por los procesos convencionales. Ese CO2 ya no me sirve de nada y la mayoría, todos los organismos que hacemos con él, lo arrojamos al ambiente. ¿Y qué es lo que pasa? Vean, y aquí hay un reciclaje. Ese CO2 vuelve a ser capturado o puede entrar en contacto, y de hecho es capturado por los organismos fotosintéticos que ¿qué hacen con él? Lo usan para fabricar el combustible, precisamente esas moléculas de glucosa, para que ellos lo usen y el resto de los animales, de los organismos, también la aprovechen. Vean, ahí empieza la historia, con el organismo fotosintético tomando CO2 para fabricar glucosa. Bien, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, recuerden, la energía la necesitamos transformar, aparte de obtenerla, hay que transformarla para usarla. La planta pasa lo mismo con ella. Dices, bueno, ¿qué hago? Necesito energía química. Entonces, la diferencia entre la planta y el resto de los organismos en la Tierra, ¿no? O la diferencia, pues, entre el organismo fotosintético, que puede ser una planta, y el resto de nosotros, es que la planta puede fabricar su combustible químico. Eso sería como si un automóvil pudiera, a partir de cierta materia más sencilla, fabricar su propia gasolina, ¿sí?
y entonces otro tipo de máquinas entraran y se comieran al automóvil o lo absorbieran para usar su gasolina. El automóvil que pudiera hacer esto, esa máquina, lo haría primero para funcionar ella, pero supongamos que hay un ecosistema de máquinas, ¿no? Voy a usar un ejemplo que puede parecer extrafalario, pero para que se entienda. Llegan las otras máquinas y se comen a la primera. ¿Por qué? Porque ellas no pueden fabricar gasolina. Se comen a la que sí lo fabrican para hacerse de esa gasolina y poder funcionar. Si a su vez a ella se la comen, pues ya la otra la utilizará lo que tenga de gasolina esta y así sucesivamente. La planta entonces, eso es lo que la gran que fabrica su propia gasolina. Y por eso todos estamos conectados directamente con ella, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Esa es la lógica detrás. Toma moléculas más sencillas como CO2, ¿no? El carbono en CO2, y lo empieza a unir para formar finalmente glucosa. ¿Qué es lo que ha hecho la planta? Ha almacenado energía en forma química para posteriormente tomar esa molécula, romperla, liberarla y empezar a transformarla. Si lo ven, se necesita partir de eso, de tener energía en forma concentrada, en forma de una molécula compleja. Entonces, la planta puede hacerlo, pero entonces vean, aquí viene una situación termodinámica. Alguien puede decir, muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace la plantita? Agarra moléculas de CO2 y fabrica glucosa. Al momento de que agarra las moléculas de CO2, agarra el carbono y lo pone con enlaces entre ellos para formar la glucosa, ya almacenó energía, ya la tiene disponible, ahora sí, para mandarla a algún proceso. Pero la pregunta, recuerden, la cuestión es, cuando yo quiero construir, requiero energía. Entonces la pregunta es, ¿de dónde surge entonces la energía que la planta, a partir del CO2, deja almacenada en los enlaces de la glucosa? ¿Sí? Esa es una pregunta lógica. ¿De dónde viene? Entonces, tengo que buscar otra fuente de energía que es la energía primaria. ¿Y esa fuente de energía cuál es? La energía solar. Lo que hace la planta, en otras palabras, es como puede interactuar con la energía del sol, que es energía de forma o es energía de tipo electromagnética, ¿sí? En este caso en forma de fotones. Lo que hace la planta es que tiene estructuras que la capacitan para tener contacto físico con esos fotones, fotones que tienen un cierto grado de energía, según la longitud de onda de la energía electromagnética del Sol, ¿no? Que puede aprovechar, que está entre 400 y 600 nanómetros, ¿no? Esa es la energía electromagnética, ese es el intervalo que puede utilizar energéticamente un organismo fotosintético. Muy bien, entonces le llegan los fotones que llevan energía. La planta puede tomar la energía de esos fotones y es esa energía, ¿no? Que es energía electromagnética y es la que utiliza para fabricar los enlaces entre los carbonos de CO2 para al final tener glucosa. Entonces vean cómo la planta fija energía solar. Cuando dicen que fija energía solar, lo que está haciendo es también, porque el proceso no es 100% eficiente, es aplicación de la termodinámica también en esa parte. La planta, una parte de la energía que le proporcionan los fotones, que es energía electromagnética, la convierte entonces en energía química. Entonces, una parte de la energía del sol queda ya agarrada, fijada, atrapada en los organismos fotosintéticos, en los enlaces de estos azúcares de alta energía que fabrica la planta, ¿sí? Y es único en ese sentido en la Tierra los organismos fotosintéticos, ¿sí? Y el resto de organismos, por lo tanto, que no podemos hacer eso, necesitamos que nos den ya las moléculas elaboradas. De tal manera que si yo arrasara las plantas, así todos los organismos fotosintéticos de la Tierra, de la faz de la Tierra, ¿ustedes qué esperan que pase con el resto de los organismos? ¿Quién quiere contestar? Pues hasta cierto punto podría ser, no sé, una eliminación de los otros seres
¿Quién habló, perdón? ¿Andrés? Bernardo. Bernardo. Así es, Bernardo, ¿sí? Porque como el resto necesitamos que ya nos den las cosas elaboradas porque no tenemos los sistemas enzimáticos, por ejemplo, para fabricar nuestro propio combustible. Entonces, si yo elimino completamente la base fotosintética de la Tierra, estaría terminando con la vida, porque no tendríamos combustible químico para poder utilizar. ¿Sí? Aplicación de la termodinámica. Espero que no se hayan perdido. Es como la máquina que de pronto, decía yo en este ejemplo, fabrica su propia gasolina y entonces el resto de las máquinas han evolucionado para depender de ella. Si yo elimino a esa máquina, entonces el fabricante de gasolina lo elimino. ¿Qué va a pasar con el resto de las máquinas que no pueden fabricar su propia gasolina? Van a dejar de funcionar, se van a degradar y van a dejar de ser. Nosotros va a pasar exactamente o puede pasar exactamente lo mismo. El punto aquí entonces es de que, siguiendo todavía más esta cuestión de las leyes de la física, nos obliga entonces de que debemos tener un flujo continuo de energía en los seres vivos. Y ese flujo continuo de energía o esa fuente continua de energía es el Sol. ¿Sí? En última instancia, todos los organismos en la Tierra dependemos del Sol desde el punto de vista energético. ¿Sí? Parte de la energía que llega entonces del Sol, que logra atravesar la atmósfera y llega hasta la superficie de la Tierra, queda almacenada en forma química gracias a los organismos fotosintéticos. Y a partir de aquí, por medio de las relaciones de cadenas alimenticias, esa energía en forma química puede empezar a fluir entre los organismos. No pierdan de vista, al momento de que empieza a fluir esas cantidades, ¿no? De ciertas cantidades de energía en esas moléculas de combustible, la vamos utilizando, ¿no? Por medio de transformaciones y la vamos degradando. La última transformación que haga el último organismo que se haya beneficiado, ¿no? Por ejemplo, de unas 100 moléculas de glucosa que se pusieron a circular, ¿no? Terminan convertidas en calor. Y entonces necesitamos seguir comiendo y recibiendo más combustible químico. ¿A partir de quién? De la planta. ¿Y la planta cómo hace ese combustible químico? Requiere energía. La termodinámica la obliga a que utilice energía para que pueda fabricar la glucosa. ¿Sí? ¿De dónde viene esa energía ahí? Sí, del sol. Entonces, la energía que está fluyendo a través de los organismos, en los ecosistemas, en verdad, en primera instancia, está conectada con la energía solar. Es energía solar. Energía que es transformada a energía química por los fotosintéticos y a partir de ahí podemos aprovechar el resto de los organismos. Entonces, mientras siga brillando el sol, siga habiendo reacciones termonucleares en el sol y siga generando energía que nos alcance en la Tierra, ¿no? Tal cual conocemos la vida en la Tierra, seguiremos teniendo energía disponible siempre y cuando siga habiendo organismos fotosintéticos, ¿no? Que la utilicen para convertirla en energía química y la distribuyan y la pongan a circular con el resto de los organismos. ¿Sí? Esa es la gran red de distribución energética en la naturaleza a través de los ecosistemas. Por lo tanto, la base fotosintética, los organismos fotosintéticos son así como la gran puerta de entrada de la energía solar para el resto de los organismos. Así que realmente todos dependemos de la energía solar debido a esta relación de interdependencia y que cumple con las leyes de la termodinámica. Y entonces, el metabolismo de cada uno de los organismos, sobre todo en la fase catabólica, están adaptados para sacar energía de, ahí sí ya puedo empezar a ver, ¿no? Qué tipo de moléculas complejas puedo utilizar para obtener energía en un momento dado. Lo que sí es que el metabolismo de las plantas es único porque tiene esa parte anabólica, el hecho de que puede construir su propia glucosa a partir del CO2, ¿no? Vamos, yo puedo fabricar glucosa, ¿no? A través de una vía metabólica que seguramente han escuchado hablar, que es la gluconeogénesis. Pero ahí parto ya de una molécula con un cierto grado de complejidad, como puede ser un aminoácido como la alanina. Pero aquí el chiste, ¿sí? Es de que, vean,
el CO2, la molécula más oxidada de carbono, la que proviene del mecanismo de producción máxima de energía, que es la respiración celular, es la molécula ya energéticamente más degradada que conocemos, ¿no? Comparada, por ejemplo, con la glucosa o con cualquier otra molécula compleja. Ya no le puedo sacar más energía, ¿sí? Ya la destruí completamente. Vamos, cuando en un motor queman la gasolina, de hecho producen CO2 y agua, ¿sí? El CO2 es el producto de la combustión completa de ese combustible. El poder tomar ese CO2 y a partir de ahí volver a construir una molécula de glucosa es un desafío energético muy grande. Y ese desafío solamente lo puede encarar el organismo fotosintético, utilizando energía solar. Él es el que está capacitado para utilizar esos paquetes de energía y poder a partir de la sustancia ya más degradada volver a construir la glucosa. Es en lo que son realmente únicos esos organismos, ¿sí? Ya nosotros, repito, de pronto puedo desbaratar una proteína, agarro un aminoácido y puedo fabricar glucosa, pero estoy partiendo de una molécula que comparada con el CO2 es muy compleja, o sea, todavía tiene energéticamente capacidad como para que yo con mi metabolismo, ¿no? Le pueda unir ahí 1 o 2 átomos de carbono, le hago una pequeña modificación y ya tengo mi glucosa. Gastando energía, por cierto, pero ya tengo glucosa. Pero las plantas, ¿no? Y las cianobacterias, del carbono más oxidado, ¿sí? CO2, literalmente agarran y lo vuelven a poner uno detrás de otro, formando un ciclo por medio, claro, invirtiendo energía que viene en este caso del sol. Entonces, esa es nuestra conexión con y nuestra dependencia con la energía solar, ¿no? En ese sentido. Y aquí me voy a adelantar un poquito, nada más porque les quiero mostrar entonces las reacciones que están involucradas. Bueno, aquí, ¿sí? En un momento dado, nosotros tomamos entonces y la misma planta, estamos utilizando la glucosa, ¿no? Este combustible químico a través de la respiración celular para obtener la energía. Generamos CO2 y agua. Las plantas entonces reciclan el CO2 para volver a construir el combustible químico y de vuelta empezar. Entonces estamos en un ciclo de reciclaje de material, ¿no? Y de utilización de energía. Ese ciclo está alimentado y propulsado por la luz solar. Mientras tenga yo luz solar disponible, las plantas podrán seguir haciendo esta reacción anabólica de llevar el CO2 a glucosa para poder ser utilizado por ellas y por el resto de organismos, ¿sí? Si yo cortara ese suministro de luz, entonces efectivamente, como lo comentaron, ¿no? Entonces la planta deja de fabricar glucosa a partir de CO2 y entonces con lo que nos quedemos en ese momento, ¿no? Habrá en ese momento, digamos, si fuera de pronto que de pronto sí ya corté completamente el flujo solar de la Tierra, ¿no? Suponiendo que ese es el caso. ¿Qué es lo que va a pasar? No nos vamos a morir de inmediato, ¿están de acuerdo? Porque todavía va a haber moléculas de combustible disponible. Pero ¿qué va a pasar? Conforme pase el tiempo, vamos a utilizar todas esas moléculas y debido a la segunda ley de la termodinámica, agotaremos la energía que está ahí almacenada en forma útil hasta la última transformación que hagamos. Quedará entonces ya todo convertido en forma de calor y hasta ahí llegarán los procesos vitales, ¿sí? Porque ya no habrá el organismo que pueda con energía de la luz solar seguir invirtiendo, pasando parte de esa energía para fabricar más energía en forma útil. Profe, disculpe sí, que lo interrumpa. Sí, Víctor. Acaba de avisar una compañera que se le apagó su celular, que si la puede volver a aceptar. ¿Es esta Pixley? Sí, ella. A ver, déjame ver. Ya lo había visto, pero ya le puse, pero está conectando. Como que no se puede. A ver, ¿ya se pudo conectar ahora sí? No lo sé, profe. Es que me aparece conectando, pero no.
Yo creo que tiene problema con su red. Ok, profe. Gracias. Pero bueno, espero que ahorita se pueda conectar, ¿no? Ahorita estoy viendo esa parte. Miren, y aquí quiero hacer una aclaración cuando estoy hablando de energía útil, ¿no? La energía útil, en pocas palabras, tiene que ser entonces energía concentrada en una parte del espacio, ¿sí? A eso me estoy refiriendo con energía útil, porque de nuevo, vamos, si hablamos de las máquinas que conocemos, para poder utilizarlas, se necesita entonces tener, de nuevo, energía, pero almacenada en un punto. Y de lo que se trata es de poder liberar o dejar que la energía se libere a partir de ese punto. La energía empieza a liberarse y durante ese flujo es cuando nosotros podemos utilizarla, cuando nosotros podemos hacer trabajo. Es lo que comenté con el ejemplo de la caldera. Si se dan cuenta, ahí quemo el combustible, ¿no? De entrada eso es energía química almacenada, concentrada. ¿Qué hago? Lo enciendo, lo quemo. Con eso lo que estoy propiciando es de que esa energía que está ahí concentrada empiece a fluir. Bueno, si yo quemo 1 litro de gas natural, puedo generar puro calor, ¿están de acuerdo? Calor que se pierde en la atmósfera y hasta ahí llegué. Bueno, si yo lo hago en un dispositivo donde ese calor, antes de que se vaya en la atmósfera, lo dirijo, por ejemplo, hacia un cierto volumen de agua que también va a estar confinado, entonces esa energía que está siendo liberada por el combustible va a empezar a elevar la temperatura del agua, ¿sí? Va a empezar entonces a transformarse en energía térmica en las moléculas del agua. Las moléculas empiezan a ganar energía de movimiento, energía cinética, cuando yo le empiezo a proporcionar calor a partir del combustible. Si yo tengo el agua entonces ahí en ese recipiente con ciertas paredes para evitar que se vaya el calor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O que se vaya la mayor parte del calor, pues la energía térmica, ¿no? Que se ha ganado al momento de que se incrementa el movimiento de las moléculas de agua, está ahí concentrada. Yo pudiera de pronto dejar que ese calor abandonara el recipiente y ¿qué es lo que va a pasar? Al momento de que empieza a abandonar o conforme va abandonando el recipiente hacia la atmósfera, el agua va a dejar de moverse, ¿no? Bueno, las moléculas de agua van a empezar a perder energía cinética y su temperatura va a empezar a disminuir. Si yo no hago eso, si yo dejo que todavía estén ahí las moléculas adentro del recipiente, ¿no? Moviéndose a gran velocidad por la energía térmica que le pusimos a partir del combustible, yo puedo hacer que a su vez, por ejemplo, el vapor de agua, inclusive ya salga por una rendija o por un cierto, una abertura controlada, de tal manera que no se vaya a la atmósfera y le pegue directamente a las aspas de la turbina. De tal manera que vean, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy aprovechando la energía, pero para poder aprovecharla, la tengo que dirigir de manera concentrada. ¿Sí lo ven? Es a lo que quiero llegar. No puedo permitir, no puedo hacer lo mismo si yo permitiera que la energía, así como le estoy, por ejemplo, liberando del combustible, se empezara a dispersar en el ambiente. La máquina que yo tengo debe evitar que, o debe más bien mantener la energía liberada por el combustible ahí durante un buen rato, ¿sí? De tal manera que toda esa energía se aproveche en ese momento mientras fluye. De hecho, mientras escapa de la máquina hacia la atmósfera, ¿sí? Me mueva el motor. Ya una vez que se ha escapado, pues ya ni modo. Pero mientras, tuve ahí el motor funcionando un rato, ¿sí? A eso me refiero con que esa es la parte también útil de la energía. La energía me sirve si está concentrada, de tal manera que yo pueda aprovechar esa concentración para empezar a liberarla y en el momento en que la energía se empieza a liberar, yo le pongo ahí un motorcito para que lo mueva. Si yo dejo que la energía se disperse como sea, ¿no? Como es la tendencia en la naturaleza, entonces la eficiencia del proceso va a bajar. Necesito asegurarme entonces de concentrar la energía, dirigir el vapor caliente hacia la turbina, acá tener el agua encerrada, ¿no? En paredes gruesas, que no se me vaya a ir el calor para que toda la energía, la mayor parte de la energía del combustible, me caliente bien el agua. A eso me refiero. Y lo mismo pasa con el metabolismo. La energía, de nuevo, por eso,
Vamos, por eso necesitamos moléculas complejas para poder obtener energía, porque esas moléculas complejas representan energía de nuevo concentrada, energía que se encuentra precisamente en los enlaces químicos de esas moléculas. Por eso moléculas más sencillas, como puede ser de pronto el CO2, ya no me sirven mucho para sacar energía, porque aunque ahí hay enlaces químicos, ¿sí? Los mecanismos metabólicos normales o de la mayoría de los organismos ya no le pueden sacar a ese tipo de enlaces más energía. Hay varias razones físico-químicas. Entonces necesito moléculas, más complejas, ¿no? Con mayor número de átomos, más ricas en enlaces para poder obtener energía. Eso es entonces en parte a lo que me estoy refiriendo como energía útil, energía que tiene que estar concentrada. Pasa lo mismo en una máquina más calientes a mayor temperatura en la máquina para que el calor empiece a fluir de esas partes más calientes a las partes más frías. Y es en este flujo donde se pone algún dispositivo que se pueda mover por ese flujo de energía. En cuanto se alcanza el equilibrio térmico, por ejemplo, cesa el flujo de energía, ¿no? Ya deja de haber flujo de calor y en ese momento se detiene el motor, se detiene el proceso. Nosotros en el metabolismo entonces estamos haciendo eso. Estamos liberando la energía de puntos concentrados, como pueden ser moléculas de glucosa y de grasa, ¿no? La transformamos y una vez que pasa la última transformación, mis procesos requieren más moléculas complejas para seguir sacando energía. Repito, puede haber energía ahí alrededor en forma de calor. Esa no nos sirve de nada. Esa energía dispersa, ¿no? Ahí andan las calorías, no nos sirve de nada. Necesito volver a tomar esas, en todo caso, tendría que tomar todas esas calorías y volver a concentrarlas en un punto para dejar de nuevo que se liberen otra vez y poder aprovecharlas, ¿sí? Entonces, por eso el metabolismo requiere en la parte catabólica moléculas complejas y al momento de desbaratarlas para sacarles la energía, la convierte en moléculas mucho más sencillas, por ejemplo, como el agua y como el CO2, que a su vez pueden servir de precursores, por ejemplo, con organismos como los fotosintéticos, para fabricar de nuevo más moléculas ahora complejas, ¿sí? Y entonces hay una conexión entre la parte catabólica, que es la parte degradativa del metabolismo, y la parte anabólica, que es la parte constructiva, la que construye las moléculas, ¿sí? El catabolismo, por lo tanto, es la parte que nos da energía a través de degradar moléculas complejas. Y el anabolismo, utilizando la energía obtenida en el catabolismo, lo invierte para, a partir de precursores, moléculas más sencillas, construir moléculas más complejas. Y entonces esa es la interrelación entre la parte catabólica y la parte anabólica. En otras palabras, el catabolismo aplica, ¿no? O más bien, genera todo el ATP necesario a través de degradar moléculas como la glucosa. Y ese ATP es el que utilizan procesos anabólicos como la síntesis de proteínas, bueno, en GTP, ¿no? Para poder fabricar moléculas complejas como las proteínas, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, algo que quieran comentar? Me pueden interrumpir en el momento en el que quieran, ¿no? Si hay alguna duda, quieren un poquito más de aclaración, a lo mejor tienen algún ejemplo, alguna aportación, lo que ustedes quieran. Pero hasta aquí entonces ha quedado claro en términos generales lo que representa el metabolismo, su relación con la energía, con la masa y el hecho de que con el metabolismo estamos satisfaciendo las leyes de la termodinámica tal como aplican para todos los sistemas en la naturaleza. Sí, profe. Sí, está claro. Bastante, Profe. bueno, en lo personal, claro. ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda al respecto? No, estuvo bien, profe. Muy bien. Bueno, no sé si está por ahí el profesor Jimmy. ¿Andas por ahí, Jim? Sí, sí, Fer, aquí Y estoy. bueno, nada más es por la cuestión de la hora. No sé cuánto más ahorita tenemos disponible. O ya, Ya se cumplió el tiempo. Sí. Si sientes necesidad de avanzar un poco más, consúltalo con tus estudiantes
Si están de acuerdo, adelante. Y si no, pues ya mañana. Sí, sí, porque ya lo que viene ya es un poquito más resumido. Esto era sobre todo lo que quería abarcar, ¿no? Al principio, para dejar bien el contexto. Pero bueno, se podría avanzar, pero efectivamente entonces, tomando la palabra del profesor Jimmy, ¿qué opinan? ¿Quieren que todavía veamos algunos un poquito más o ya lo dejamos para mañana? Yo diría que ya igual para mañana sería mejor, prof. Así descansamos un ratito. Sí, lo entiendo. Por dos, profe, también prefería que fuera mañana. Sí, sí, efectivamente. Está bien porque cargado. sí está cargadito, ¿no? Son varias ideas y sí está bien. O sea, por lo menos ya llegamos a esta parte. Mañana voy a retomar entonces una otra cuestión acerca de la segunda ley para que quede todavía más claro, vean, la importancia que tiene el metabolismo, ¿no? Vamos a discutir poquito en la primera media hora y luego ya empezamos a ver enzimas y vías metabólicas, por lo menos la parte básica, ¿sale? Perfecto, profe. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces ahorita no tienen algo más. Pues nos vemos mañana a las 8 de la mañana, ¿no? Yo creo que ya el profesor Jimmy ya les pasó, ya tienen el link, ¿no? La información para meterse a la sesión de mañana a partir de las 8. Sí, profe. Profesor. Sí, Así es. muy bien. Fernando. Sí, si alguien Hola, quiere Fernando. comentar algo, sí. Yo, ¿Quién- Juan quién? Muñoz. ¿Qué tal, Juan? Sí, ¿qué pasó, Juan? Sí, Lo que sucede es que, bueno, como le puse en uno de los chats, que pues sí, no estoy trabajando de las 4 y salgo a las 7. sí. Pues por eso es que me integré a las 7. Me dijeron que hablara con cada profesor porque pues no puedo de las 4 a las 7 porque estoy moviéndome, no puedo. Trato de enlazarme, pero no puedo estar todo el tiempo. Ajá. Nada más eso. Yo mañana sí ya puedo normal. Ya arreglé mis cosas. El sábado sí puedo normal. Nada más quería saber si si tiene algún problema con eso. El profesor Gerardo ya lo sabía también. Sí. Y no sé si la clase queda grabada o no, o cómo, Sí. porque tenía, Sí. tenía el conocimiento de que a lo mejor se iba a quedar grabada, no sé. Sí, no te preocupes, Juan. Efectivamente, de hecho, por eso se está grabando la clase. Y sí, va a quedar grabada. De hecho, ahorita se está grabando. Me comenta, de hecho, el profesor Jimmy, que ya también le comentaron, va a haber un lugar donde un poquito después ustedes van a poder acceder, ¿no? a ella. Entonces, sí, desde ese punto de vista, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero entonces, mañana sí puedes de 8 a 2. Sí, yo ya me arreglé es que tenía otros trabajos en sábado, Sí. pero ya lo pasé domingo, ahí le moví, ya puedo. Desde Perfecto. las 8 de la mañana, ¿no? Muy bien, Juan. Sí, no hay Nada ningún más problema. son los viernes son los viernes. Sí. ¿Qué era? Sí, no te preocupes. De hecho, esta parte entonces ya está grabándose, ya queda grabada y ya después ya podrás acceder a ella, ¿sale? Bueno, gracias. No, de nada. Entonces nos vemos el día de mañana. Después también les puedo sugerir algunas lecturas, ¿no? Ya puse algunas en la página de Moodle.